Ahora, escuche esto. ¿Quiénes pueden hacer parte del reino de Dios? Todo el que quiera. Pero para eso hay una condición, y aquí es donde entramos en tema en esta mañana, y ese requisito para entrar al reino de Dios se llama arrepentimiento. ¿Arre qué? Arrepentimiento. Como amenazando, señale a su vecino y dígale, arrepiéntase. Arrepentimiento. Muchos de nosotros creemos que arrepentimiento es llorar y no volver a hacer algo malo, y puede hacer parte del arrepentimiento. Pero no se le olvide nunca esto que le voy a enseñar. Arrepentimiento viene del griego metanoia, y arrepentimiento significa cambiar nuestra manera de pensar. Yo pregunto y usted responde, les tomo la lección. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Cambiar nuestra manera de pensar. Antes a usted la señora de la tienda le devolvía un billete de más y usted llegaba a la casa diciendo, ay, bendito Dios, mire qué bendición, ¿sí? Dios me escuchó. Pero ahora que usted está en Cristo, cuando la señora de la tienda se equivoca y le da un billete de más, usted ya ha cambiado su manera de pensar. Y usted dice, la ley de oro en la palabra dice que yo no debo hacer a otros lo que no quiero que hagan conmigo, o que si quiero que lo que quiero que hagan conmigo lo voy a hacer con otros. Señora, usted me devolvió un billete de más, mire, aquí está lo suyo. Entonces significa que su manera de pensar ha venido ¿qué? Cambiando. Ahora, como estamos hablando de reino, les decía hace 15 días, todo rey antes de llegar a un lugar enviaba una avanzada, alguien que preparara el territorio para que el rey llegara, que limpiara el camino para la llegada del rey. Esa avanzada de Jesús fue Juan el Bautista, su primo. Él llegó primero, unos meses mayor que Jesús, y Juan el Bautista llegó predicando esto y diciendo, arrepentidos. ¿Qué significa arrepentimiento? Ajá, muy bien. Entonces Juan el Bautista llegó diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista lo que quiso decir, señores, si ustedes no cambian su manera de pensar, ustedes no van a poder comprender el reino de Dios. Por eso cuando Jesús llegó cambiando los paradigmas, las estructuras mentales, cambiando la forma de pensar de la gente. Por ejemplo, Jesús en algún momento dijo, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero Jesús dice, pero cualquiera que se enoje o que sienta odio contra su hermano, ya será culpable de homicidio. Cambiar la forma de pensar, ¿sí? Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, cualquiera que te dé en una mejilla, vuélvele también la otra. Fácil. Cambiar la manera de ¿qué? De pensar. Entonces Jesús cuando llegó reclutó, perdóname yo uso estas palabras, a 12 discípulos y empezó a enseñarles. Y fue un proceso para ellos cambiar la manera de pensar. Entonces, por ejemplo, mira este ejemplo. En Marcos capítulo 10, el verso 41, dice, cuando lo oyeron los 10 discípulos, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y la pregunta es, ¿por qué esos 10 discípulos se enojaron contra estos dos hermanos, Jacobo y Juan? Porque Jacobo y Juan le hicieron una petición a Jesús. Le dijeron, Jesús, cuando tú vengas en tu reino, yo quiero que mi hermanito y yo nos sentemos. Yo me siento a la derecha tuya y mi hermanito se siente a la izquierda. ¿Cuál era la mentalidad que ellos tenían? Una mentalidad de posición, de figurar. No entendían cómo funcionaba el reino de Dios. Ellos pensaban que Jesús iba a aparecer con espada en mano e iba a echar por tierra a todos los romanos.
nunca pensaron ni imaginaron que Jesús iba a ir a una cruz y morir en una cruz. Ellos pensaban que el reino de Dios se establecería por la fuerza. Por eso le hicieron esta petición. Su forma de pensar era una forma de pensar conforme el sistema de este mundo. Y la Biblia dice que los otros 10 discípulos, cuando escucharon lo que estos dos dijeron, se enojaron. Yo me imagino siempre esa mirada de estos 10 contra esos dos. Muchas agonías. Uy, no. Pero se enojaron porque en el fondo ellos también perseguían lo mismo, solo que no se atrevían a decirlo. Y en el verso 45 del capítulo 10, mire lo que Jesús dice: señores, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fue lo que Jesús dijo. Los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones, pero yo no he venido para ser servido. Al contrario, entiendan esto: yo he venido para servir. Así que en este reino, si alguien quiere ser grande, tiene que ser el que sirve. En el reino de Dios el más grande no es el que es servido. En el reino de Dios el más grande es el que sirve. Y usted se va a encontrar en lugares, esferas, momentos en los cuales nadie quiere servir. ¿Cierto que sí? Pero el que tiene la mentalidad de reino dice: aunque otros no quieran servir, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de esos hay aquí en esta mañana? Bien. Mentalidad de reino. Lo que Jesús les quiso decir a estos discípulos: ustedes todavía están operando bajo el sistema de este mundo. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser como el que sirve. ¿Hola? Yo no sé usted, pero yo creo que conmigo a mí me falta mucho todavía. Yo estoy en un proceso también de cambiar mi manera de pensar. La pastora Jessica, viendo yo la transmisión hace 8 días, ella predicó aquí. Y por ejemplo en casa, nosotros venimos de una cultura antioqueña, caldense, de muchos dichos. Y hay un dicho que siempre yo escuché en la familia y fue: poquito porque es bendito. ¿Sí? Hay tal cosa, se acabó. Ay, ya tan rápido. Sí, poquito porque es bendito. Entonces yo pensé: todo lo bendito es poquito. Pero cuando yo voy a la palabra derriba esa estructura pensante en mí, y Dios dice: yo soy un Dios de sobreabundancia. Donde la Biblia dice que Dios tiene más que darnos de lo que nosotros tenemos para pedirle, y que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Aló? Así es. Entonces, el requisito para entrar en el reino de Dios es cambiar nuestra manera de pensar, y eso se logra a través de la verdad de la palabra de Dios. Ahora, como el título de toda esta enseñanza es el avance del reino de Dios, la pregunta es: ¿cómo avanza ese reino? Y ese reino, escuche esta palabra que va a sonar rara, pero usted va a aprender algo hoy o lo va a recordar. Avanza de manera centrífuga. ¿De manera qué? El proceso centrífugo del avance del reino de Dios. Así como esa lavadora que aparece ahí en la imagen. ¿Sí? Centrifugar. Si esa lavadora no tuviera esas paredes a los lados, ¿qué pasaría con la ropa? No sé cuántos aquí cuando pequeños nos pasó que cuando habían columpios nos gustaba ir a los columpios. No sé cómo se llama ese columpio que daba vueltas. El rombo, el trompo, bueno, no sé, ese, ya saben, nos ubicamos todos ahí. Y todo eso. Y no sé por qué a uno se le ocurría decirle a otro desgraciado, decirle: deme vueltas. Y el que estaba dándole vueltas a uno, esa malicia, esa picardía, esa maldad. Uno todo inocente ahí y empezaba a darle vueltas. Y uno al principio todo contento. Pero después esa fuerza centrífuga
parecía uno que lo expulsara. ¿Aló? ¿Cierto que sí? Y a más de uno nos expulsó en algún momento o terminamos vomitados, guasqueados. Entonces, el proceso del avance del reino de Dios va de dentro hacia afuera. ¿Decimos amén? El reino de Dios es activo. El reino de Dios comienza desde mi interior y debe seguir su camino hacia afuera. Mire, Jesús comparó, por ejemplo, el reino de Dios con la levadura que se pone en una masa y dice que la fermenta toda, hasta que refermenta toda la masa, dice la palabra de Dios. O sea, es un proceso que va de dentro hacia afuera. Entonces, antes de establecer el reino de Dios en nuestra nación, ¿cuántos quieren ver a Colombia salva, bendecida? Ajá. ¿A quién les toca esa tarea? A nosotros, embajadores del reino de Dios. Pero antes de establecer el reino de Dios en nuestra nación, el reino de Dios debe establecerse primero en nuestra vida. En San Juan capítulo 3, el verso 3, Jesús le dijo a Nicodemo, y eso también es para todos, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver, ¿qué? El reino de Dios. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que el corazón del ser humano es un corazón que está totalmente caído. Que en el corazón del ser humano hay perversidad. Hay un dicho que dice: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Lo ha escuchado? Eso no es cierto. El corazón del ser humano desde siempre es malo. En Jeremías 17 Dios dice en su palabra: perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? En nuestro corazón hay perversidad. Nosotros podemos simular que somos muy buenos, pero la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que nuestro corazón tiende a la maldad, tiende a la perversidad, que el corazón está caído. Hoy en día se echa la culpa de la maldad, si usted es de izquierda o si es de derecha. Y hay una frase de alguien llamado Alexander Solzhenitsyn, bueno, ese, que dijo lo siguiente, mire, ahí está, dijo: la línea que separa el bien y el mal no pasa por los estados, y cuando habla de estados es naciones, no pasa entre las clases. Esa línea que separa el bien y el mal no pasa entre los partidos políticos, sino que justo pasa a través de cada corazón humano. Con todo respeto lo digo, pero quiero ser claro. Algunos pensaron que cuando se subía a la izquierda se iba a acabar la corrupción. Bienvenidos a la realidad. El corazón del ser humano es perverso. Y no importa de dónde venga, derecha, izquierda, centro, de donde sea, el problema en el corazón humano, el problema, está en el corazón humano. Entonces, por eso el llamado de Jesús es a nacer de nuevo. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire acá este ejemplo. Cuando Dios llevó a el pueblo de Israel a poseer la tierra prometida, la tierra de Canaán, Dios les señaló cuál era la primera ciudad que debían conquistar. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Jericó. Era la primera ciudad que debían conquistar. No podían conquistar otras ciudades sin haber conquistado primero Jericó. Y la Biblia dice que los muros de Jericó eran dobles. Era una ciudad bien cerrada, bien fortificada. Era casi que imposible conquistar esa ciudad. Así que Dios les dio una técnica, o una estrategia más bien, y Dios les dijo: van a rodear la ciudad le van a dar 13 vueltas a la ciudad. Y a la 13ª vez van a gritar con júbilo y los muros van a caer. ¿Ok? Ahora, con base en este ejemplo que les acabo de dar, escuche, el avance del reino de Dios a través del corazón humano se asemeja a la conquista de Canaán.
hasta que Jericó no fuera tomada, no se podía seguir avanzando, y la toma fue de manera sobrenatural. De igual manera, no vamos a poder conquistar nuestra familia para Cristo, no vamos a poder conquistar a nuestro municipio para Cristo o a nuestra nación para Cristo si primero nuestro corazón, Jericó, no ha sido conquistado. Si el reino de Dios no se establece primero en nuestra vida. Jericó es la primera ciudad que debe ser conquistada. Es la primera ciudad que debe ser gobernada. Israel, la nación de Israel había sido llamado para conquistar y transformar Canaán. Ahora ese Canaán es allá afuera. Pero primero el reino de Dios se debe manifestar en nuestra vida. ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Entonces, primero nacer de nuevo, nosotros, un cambio en el corazón cuando Cristo viene a nuestra vida. ¿Cuántos creen que desde que Cristo vino a su vida, ha habido un cambio para bien? Un poquito por lo menos, ¿sí? Bueno, muy bien, me alegra eso. Ahora, ya hubo una operación aquí en el corazón. Ahora tiene que haber una operación también en nuestra manera de pensar. En Romanos 12, el verso 2, dice la palabra de Dios: no se conformen a este siglo o a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación. ¿De qué debemos renovar? Nuestro entendimiento. Y dice que si renovamos nuestro entendimiento, dice, comprobaremos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es que perfecta. En 2 Corintios capítulo 10, el verso 5, también el apóstol Pablo dijo: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo ¿qué? Pensamiento a la obediencia. Entonces mire acá, iglesia preciosa, si me está prestando atención. Aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestra vida, ya empezó algo en nuestro corazón. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que permitir que la verdad de la palabra siga transformando nuestra manera de pensar. Y a eso se le llama discipulado. Cambiar nuestra manera de pensar. Eso conlleva una transformación en nuestro carácter que debe llegar a afectar lo exterior, inicialmente nuestra familia. Entonces póngale cuidado a esto. Usted, antes de conocer a Jesús como Señor y Salvador, usted tenía un estilo de vida. Y como el pecado siempre paga mal, no solamente usted iba mal, sino que todo lo que estaba a su alrededor estaba dañado, destruido, en mal estado, las relaciones, su vida, su corazón, su mente. Pero ahora que usted llegó a Cristo, entonces Cristo vino a morar en su corazón y empieza la verdad de la palabra a transformar su manera de pensar. Mire, y cuando su manera de pensar es transformada por la palabra, entonces empieza a cambiar su manera de actuar. Donde su esposo está asustado con usted, querida. Dice: oiga, esta vieja ya no cantaletea. Antes hasta me echaba la madre. Pero mire ahora. La veo con paz en el corazón. Entonces, ese esposo dice: yo quiero conocer ¿qué es lo que está pasando en mi esposa? Él se está dando cuenta tiempo después, pero Dios ya empezó un proceso en el corazón de esa mujer. Y no solamente en su corazón, sino en su manera de pensar. Entonces mire acá, como Jericó ya ha sido conquistado, entonces ahora el reino empieza a extenderse, en este caso, a su familia. Y la familia empieza a ver un cambio en esa persona. Y empieza a ver, como algunos dicen, vamos a ver cuándo cae. Otros dicen, si lo está haciendo con ella Dios, entonces también Dios lo puede hacer, ¿qué? Conmigo.
Esa mujer está asustada porque antes su marido tenía un genio, ¿sí? Le decían el hermano Fosforito porque cualquier cosa se prendía. Pero ahora ella está asustada y dice, veo, sí, este man qué. Ese hombre lo veo más paciente conmigo, con mis hijos. Él ha venido cambiando, algo está pasando en él. Yo quiero conocer al Dios que mi esposo está adorando. ¿Sí ve cómo funciona el reino de Dios? Ajá. Entonces, empezó con usted, ahora toca a su familia, y como le vaya a la familia, le irá a la nación. Porque el matrimonio y la familia son la unidad más básica de la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quizás, mire iglesia, usted no puede hacer mucho para cambiar la cultura de su nación, pero sí puede hacer mucho o podemos hacer mucho para cambiar la cultura de nuestro hogar. Entonces ese padre de familia se asusta y dice, mi hijo está diciendo la verdad. Pero es que si antes le fluía la mentira, pero mire ahora, siempre habla la verdad en amor. Yo quiero conocer al Dios de mi hijo, al Dios que está adorando a mi hijo. No podemos quizás hacer mucho para cambiar la cultura de la nación, pero sí podemos hacer mucho para cambiar la cultura de nuestro hogar. Quiero que usted levante su mano derecha, por favor, y diga, yo no puedo hacer mucho para cambiar la cultura de mi nación. Ahora levante la otra mano y diga, pero sí puedo hacer mucho para cambiar la cultura de mi hogar. Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Le da un proceso a Dios por lo que Él puede y quiere hacer en su vida. Y entonces ahora los padres de familia le decimos a nuestros hijos, yo quiero que tú estudies en la universidad. No para que seas alguien en la vida, porque tú ya eres alguien en la vida. No se necesita estudiar para ser alguien en la vida. Ya tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Ya tú eres alguien. ¿Aló? Pero quiero que estudies y te capacites, porque te va a servir para hacer mejor la tarea de embajador del reino de Dios. Y quiero que entiendas algo, hijo. Esa profesión que tú estás estudiando, y cuando tú llegas a ser profesional, el propósito por el cual Dios permitió que tú llegues a ser profesional, no es para que tú te llenes de orgullo en tu corazón de lo que has logrado y lo que has logrado adquirir con el dinero que produzcas, sino que quiero que entiendas, hijo, que eres un embajador y que a donde quiera que Dios te lleve, en las posiciones donde Dios te ponga, no te estás representando a mí, ni siquiera a la familia, estás representando un reino, el reino de Dios. Y cuando nuestros hijos entienden eso, ellos van a comprobar una promesa, lo que Jesús dijo, que si buscan primeramente los intereses del reino de Dios, todo lo demás, no te preocupes, hijo, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Aló? En ese lugar de trabajo donde usted está, en ese vecindario donde Dios lo ha puesto, usted es un embajador. Y si usted lo entiende todos los días y es consciente de eso, en este trabajo, en esta empresa, Dios me puso para representar el reino de Dios. Déjame decirte algo, nada te faltará, todo vendrá por añadidura. Hay cosas que tú ni siquiera tendrás que pedir, porque simplemente llegarán, porque el reino que envía el embajador tiene la responsabilidad de proveer todo lo que el embajador necesite. Denle un aplauso al Señor por eso. Entonces, ¿sabe qué me parece bonito a mí? Ver personas que no son solamente cristianos dentro de un templo, sino que a donde quiera que van están representando un reino. He tenido la oportunidad de conocer diferentes personas de diferentes lugares y me ha llamado la atención ver personas que no predican en una iglesia, en un altar, ¿sí?
pero que a donde quiera que Dios los lleva, están llevando el reino de Dios. Hay un hermano, se llama Alejandro, y me pareció muy curioso porque él es presidente de uno de los sindicatos de Ecopetrol. Y ese hombre es cristiano. Y usted viera la forma como este hombre hace el sindicalismo de una manera bíblica. Yo cuando lo conocí y lo escuché acerca de lo que él hace y lo que Dios le está permitiendo hacer a este hombre, quedé impresionado cómo este hombre ha entendido que aún en ese papel sindicalista puede establecer y llevar el reino de Dios. Hace años, muchos años, hubo un hombre, y creo que por ahí está la imagen, llamado William Wilberforce. Y este hombre, escucha acá, estaba en el Parlamento británico, cristiano, llegó a conocer a Cristo y empezó a dar la lucha fuerte para abolir la esclavitud o el tráfico de esclavos. Y este hombre tenía un dilema: yo quiero ser pastor, pero no sé si ser pastor. Y un día otro hombre llamado John Newton, que también se convirtió a Cristo, que también traficaba con esclavos, pero un día conoció a Jesús y fue el que escribió un himno que de pronto en los Estados Unidos se conoce mucho, y de pronto usted ha escuchado la canción Sublime Gracia, ¿sí? Y este hombre llamó a William Wilberforce y le dijo: ven, quiero que entiendas algo. Dios te llamó para que estés representándolo no como pastor, sino en ese lugar. Es ahí donde debes llevar el reino de Dios. Y Dios utilizó a este hombre llamado William para abolir la esclavitud, el tráfico de esclavos. ¿Y cómo lo hizo? A través de argumentos de la palabra. Todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, mira el proceso, esta figura que les voy a mostrar aquí a continuación. No sé cómo se ve ahí, si se ve un poco clara, pero este es el proceso. Primero, un corazón regenerado. Después, una mente renovada. Ahora, como mi mente ha sido renovada, mi carácter se parece como el carácter de Cristo. Y ya de ahí para allá empiezo a afectar positivamente lo externo. Familias transformadas y esferas de la sociedad transformadas. Y se cumple la palabra de Dios que está en Habacuc 2:14, que dice que toda la tierra sería llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. A través suyo Dios quiere que la gloria de Dios sea manifestada en todo lugar donde Él nos lleva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apláudale fuerte al Señor. Permítame ir descendiendo ya para aterrizar. El reino de Dios, como lo dije, es semejante a la levadura que se pone en la masa hasta que la afecta toda completamente. No subestimes los inicios pequeños. Aconséjemele eso a alguien de confianza. Dígale: no subestimes los pequeños inicios. Empieza a hacer la labor que Dios te pide que hagas. Parece que no está afectando a nadie, pero hay ojos que te están observando. Y tú vas a servir de inspiración para muchas personas. ¿Cuántos creen eso? Muchos piensan que el reino de Dios es para un futuro, para el apocalipsis, pero el reino de Dios es ahora. Jesús le dijo a los discípulos: cuando ustedes oren así, digan: venga a nosotros tu reino. Esa era una oración revolucionaria en ese tiempo. Venga a nosotros tu reino. Luego ya no hay un reino, el reino de Roma. Y Jesús dijo: no, tiene que haber un reino superior que se establezca y que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que los discípulos y todos los que creían entendían eso. A donde quiera que iban, sabían que eran parte del reino de Dios. Y a donde quiera que iba, todo lo cambiaban, todo lo transformaban. Por eso me da mucha tristeza a mí ver personas que cuando llegan a cierto círculo, en lugar de que la gente se convierta a ellos, ellos se convierten a la gente. Me parece muy triste.
Cuando yo presté servicio militar, fue una lucha, debo confesarlo, para mí el mostrar el reino de Dios aún en el servicio militar. Y por lo menos cuando estábamos ahí reunidos y alguno de mis compañeros decía una grosería y decía, ¡ay! Uy, perdón, Muñoz. Entonces, por lo menos yo decía, bueno, por lo menos estamos siendo influencia en algo. No sé si me hago entender. Pues yo, ¿cómo voy a quedar yo hablando como ellos? ¿Sí me hago entender? Dios le dijo a Jeremías, no te conviertas a ellos, sino que ellos antes se conviertan a ti. Mire a alguien y dígale, eso es reino. Hola. Así es. Entonces mire, por ejemplo, Pablo y Silas lo entendieron tanto acerca de manifestar el reino de Dios, que vamos a saltar a Hechos capítulo 17, el verso número 6. Mire lo que decían acerca de estos personajes. Hechos 17, verso 6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, ¿qué decían de esos discípulos? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Cómo los llamaban? Los trastornadores. Está bueno para una película. Los trastornadores. ¿Qué deben decir de usted? Verso 7. Dice, verso 7. Dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. ¿Cómo se llama? Jesús. O sea, esta gente a donde iba, hermano, perturbaba el orden. O sea, no era que pusiera las cosas al revés, todo lo contrario. Todo estaba al revés y a donde llegaban ellos lo ponían al derecho. Que Dios nos ayude. ¿Aló? Dios no te ha dejado solo. Dios no nos envía con manos vacías a hacer esta labor de establecer su reino. Dios nos ha dado armas. ¿Nos ha dado qué? Pedro pensó que el reino de Dios iba a establecerse sacando la espada y allá casi le baja la cabeza a uno. Él dijo, yo creo que es así. Y Jesús le dijo, así no es. No es con espada. Segunda a los Corintios capítulo 10, verso 3 y 4. Dice el apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Sabe qué armas nos ha dado Dios para establecer su reino? La palabra de Dios, la espada del Espíritu. ¿Cuántos tienen su Biblia ahí en el celular o en físico? Levántela, por favor. Esa es un arma que Dios nos ha dado. La espada del Espíritu. ¿Y sabe qué hace esa espada? Deshace las mentiras de las tinieblas. En Efesios 16, 17, que dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Y sabe qué más nos ha dado? ¿Qué otra arma nos ha dado? El Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra, y tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el Espíritu Santo? En Zacarías 4:6 Dios le dijo a alguien, no es con espada ni con ejército. Mire, usted no va a cambiar a su familia a la fuerza. Es con el poder del Santo Espíritu de Dios. No es con espada. Mire a alguien y dígale, no es con espada. Dígale, no es con ejército. Dígale, es con el Espíritu Santo de Dios. Dentro de 8 días vamos a celebrar el Día de la Madre. ¿Eso es qué? Así que invite otras mamitas. Esa es una buena oportunidad para invitar a una mamá que no conozca a Cristo. Y vamos a hablar acerca de
¿Cómo el Espíritu Santo guía a una mamá en ese papel de mamá? Mamá, no es con espada ni con ejército. El Espíritu Santo te va a dar la fórmula, las herramientas. ¿Aló? En esta conquista del reino de Dios, nosotros no matamos a nuestros enemigos, los amamos y les servimos. Así se avanza en el reino de Dios. Y permítame ir cerrando con esta última cita en Mateo 16, 18, donde Jesús dijo lo siguiente, que es una tremenda verdad. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y voy a hacer énfasis en la última frase que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces el reino de Dios es un reino que no está a la defensiva. Hay gente que es de los de la vieja guardia que dice, ay, que Cristo venga pronto porque este mundo está una porquería. No. El reino de Dios no está a la defensiva. El reino de Dios fue diseñado por Dios para que esté a la ofensiva. Por eso Jesús dijo las puertas del Hades. Y yo pregunto algo. Anteriormente, las puertas de una ciudad, ¿qué papel desempeñaban? Era para defensa. Y aquí está hablando que las puertas, no de la iglesia, sino las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir? Que quien está afuera conquistando es la iglesia. Y que el reino de las tinieblas es el reino que está a la defensiva. Pero que las puertas del infierno no pueden detener el avance de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? No pueden detenerlo. Y quizá usted dice, pastor, pareciera realmente que sucede lo contrario. Pues no. En cualquier o en todo lugar del mundo, Dios está haciendo cosas sobrenaturales. ¿Cuántos quieren hacer parte de ese reino de Dios? Pídale perdón a su vecino. ¿Ese con el que usted tuvo el problema? Sí. ¿Quiere que el reino de Dios avance? Amemos, sirvamos, perdonemos. Jesucristo es el Rey de los Reyes.